Toy Story es una de las franquicias más queridas de todos los tiempos, y eso es mucho para decir. Esto es lo que no sabes sobre la saga de Disney y Pixar. Bienvenidos a Cine en Casa. Hoy te traemos 9 curiosidades que no sabías sobre Toy Story. Antes de continuar, me gustaría que le dieras manito arriba al video y que te suscribas a mi canal para que no te pierdas mi contenido. Ahora sí, continuemos. Número 1. Sus dos personajes principales eran originalmente muy diferentes. En un claro caso en que estabais pensando, los animadores dibujaron originalmente a Woody como un espeluznante muñeco ventrílocuo. Pero tras darse cuenta de que podía provocar pesadillas a los jóvenes espectadores, el protagonista fue rediseñado por el director John Lasseter como uno de los favoritos de su infancia, un pequeño juguete de cuerda. El vaquero no fue el único personaje de Toy Story que recibió un cambio de imagen al inicio del proceso. El clásico traje espacial de Buzz Lightyear, blanco con ribetes morados y verde lima, era inicialmente de color rojo. El Ranger espacial también fue bautizado al principio como Tempest, en un guiño al juego de Atari. Número 2. Woody se sometió a un trasplante de personalidad. Es difícil de creer que el adorable y entregado y buen chico Woody fuera escrito inicialmente como, bueno, un poco idiota. En 2015, Darla K. Anderson, productora de Pixar, reveló en una exposición de Disney que el plan era crear el tipo de personaje atrevido que no se esperaría en animación para niños. Sin embargo, reconoció que lo llevamos demasiado lejos. En el mismo evento, la ejecutiva de desarrollo Mary Coleman admitió que el estudio podría no haber vivido para contar un segundo, tercer y cuarto capítulo de Toy Story si lo hubieran dado a Woody un muy necesario trasplante de personalidad. Número 3. La primera película debía haber incluido uno de los juguetes más emblemáticos de todos los tiempos, Barbie, en su gran final, pero los fabricantes de la muñeca Mattel se negaron a participar. Ralph Guggenheim, uno de los productores de Pixar, afirmó que a la empresa le preocupaba que al proyectar un personaje en Barbie, la película robara a sus jóvenes consumidores la posibilidad de usar su imaginación. Sin embargo, tras el éxito masivo de Toy Story, Mattel vio los beneficios promocionales de aparecer en una película vista por niños de todo el mundo. Como resultado, la icónica rubia no solo apareció en las 3 películas siguientes, sino que incluso recibió su propio cortometraje, Toy Story Toons, Vacaciones en Hawái. Número 4. Toy Story, el musical. You Got a Friend in Me, Hay un amigo en mí, de Randy Newman, ha sido una parte fundamental del éxito de la franquicia Toy Story. La canción nominada al Oscar ha aparecido en sus 4 películas, pero Disney esperaba inicialmente que hubiera muchos más números para cantar en el original de 1995. De hecho, el estudio llegó equipado con media docena de canciones para una reunión de producción con Pixar, creyendo que Aventura Animada era un musical en toda regla. Al final, ambas partes tuvieron que llegar a un acuerdo. Buzz, Woody y compañía no se lanzaron a cantar, pero los productores acordaron que la música podría sonar sobre sus escenas más dramáticas. Número 5. Buzz estuvo a punto de ser doblado por otro actor. Es difícil imaginar a alguien que no sea Tim Allen pronunciando frases como hasta el infinito y más allá. Bueno, hasta Lightyear, claro. Sin embargo, el actor de Un Chapuzas en Casa no fue la primera opción para poner voz al Ranger espacial. La estrella de Cuando Harry encontró a Sally, Billy Crystal, fue el primero en ser contactado e incluso se reunió con Jeffrey Katzenberg en la casa del ejecutivo de Disney para poder discutir el papel. Pero el actor cómico no estaba convencido y decidió rechazar el papel. Crystal declaró más tarde a la cadena ABC lo siguiente: "Es el único arrepentimiento que tengo en el negocio de algo de lo que pasé". Sin embargo, más tarde prestaría su talento al universo Pixar, poniendo la voz al ayudante de los sustos de un ojo Mike en las películas de Monstruos S.A. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Número 6. Tanto Hanks como Allen firmaron por razones emocionales. A Tim Allen no parece importarle no haber sido la primera opción para dar la voz a Buzz Lightyear. De hecho, fue la noticia de quien había rechazado el papel lo que lo inspiró a firmar. El actor era un gran fan de Chevy Chase, graduado de Saturday Night Live, a quien también se le propuso interpretar al Ranger espacial, y Allen se sintió tan halagado al ser mencionado al mismo tiempo que su héroe de la comedia que inmediatamente dijo que sí al papel. Y Hanks también tenía una razón emocional para asumir al personaje de Woody.
El hombre más simpático de Hollywood se había preguntado a menudo si sus juguetes cobraban vida cuando salía de la habitación cuando era niño, y por eso se sintió obligado a ayudar a captar la imaginación de los niños de la misma manera. Número 7. Toy Story 2 estuvo a punto de desaparecer. Todos hemos tenido días desastrosos en el trabajo, pero un pobre animador de Pixar puede ser la única persona que ha estado a punto de borrar un éxito de taquilla ganador del Globo de Oro que recaudó casi $500 millones. Al perder accidentalmente un código de borrado, el misterioso empleado borró sin querer la mayor parte de Toy Story 2 de los discos de las oficinas de Pixar. Y lo que es peor, el sistema de copias de seguridad del estudio no funcionaba en ese momento. Edwin Catmull, cofundador de la empresa, reveló más tarde que se habrían necesitado unas 30 personas durante 12 meses para reconstruir lo que había desaparecido. Pero, en un golpe de suerte, Galen Sussman, la directora técnica y supervisora de la secuela en ese momento, se había llevado una copia de la película para trabajar desde casa, y así pudo llegar a la gran pantalla en su fecha prevista el 24 de noviembre de 1999. Número 8. Toy Story 3 tenía un argumento diferente. Toy Story 3, la historia de Woody, Buzz y compañía siendo donados accidentalmente a una guardería, está considerada como la mejor y más conmovedora de la franquicia. Sin embargo, una de las divisiones de animación de Disney, de corta duración, planeó inicialmente que la acción se centrara en una aventura mucho más atrevida, una misión de rescate en Taiwán. Si Circle 7, la división de Disney encargada de realizar las secuelas de Pixar, no se hubiera disuelto en 2007, Toy Story 3 bien podría haber consistido en un viaje de Woody y compañía al este de Asia para salvar a un Buzz maltrecho y retirado. Número 9. Las frases del señor Potato en Toy Story 4 fueron recicladas. Lamentablemente, varios miembros del reparto de voces de Toy Story han fallecido desde el original de 1995. Jim Varney, que interpretaba a Slinky, murió de cáncer de pulmón en el año 2000, mientras que Don Rickles, que ponía voz al señor Potato, murió de insuficiencia renal en 2017. Pero mientras Pixar decidió sustituir al primero por Blake Clark para Toy Story 3, el estudio utilizó un método diferente para afrontar la pérdida del segundo para Toy Story 4. En lugar de contratar a otro actor para que pusiera voz al juguete de origen vegetal, se limitaron a rebuscar en el archivo de Don Rickles para utilizar líneas que la leyenda de la comedia había grabado para las 3 películas anteriores, y otros proyectos diversos. Esto ha sido todo por hoy. Si el video te ha gustado, por favor dale a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!